Señores, continuamos con una interesante entrevista con César Alcántara, candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, Distrito Nacional. Johnny, pero César entró en detalle en una de sus propuestas. Sí, no, me gustaría que siga desglosando las otras. Me gustaría ver cuáles son las otras que tiene para plantearle no solo a la militancia de Fuerza del Pueblo en caso de que vayan a unas primarias, sino también a la población votante en sentido general. Y ahí mismo, César, propuestas nuevas que tiene, que todavía no se ha socializado con el público cerrando la noche. ¿Cuáles son tus impresiones de las necesidades básicas que están necesitando esos barrios de los cuales tú has visitado? Claro. Bueno, en esos barrios usted vio ese video que ustedes presentaron, las precariedades, las necesidades de alimentos. En los barrios se está pasando mucha hambre porque nosotros visitamos las casas, casa por casa, y le preguntamos y todos se quejan del alto costo de la vida, los altos precios de los alimentos. Esas son las principales necesidades de alimentación, salud, no tienen seguro, la mayoría no tienen empleos. Entonces, no tienen agua muchas veces, la basura a veces no la recogen. Hay mucha insalubridad en esos barrios. Déjeme decirle algo de otra propuesta. Las otras propuestas. Fíjense, otra propuesta que nosotros tenemos lista para someterla al Congreso tiene que ver ya no con la seguridad social, sino con la defensa del patrimonio público. Nos vamos a otra área. Ustedes saben que una de las políticas principales de este gobierno es la constitución de los fideicomisos públicos, ¿verdad? Que son especies de empresas, vamos a decirlo así, llamadas fideicomisos, que se constituyen con bienes públicos. ¿Cómo nosotros podemos evitar que a través de los fideicomisos públicos el patrimonio público termine en manos privadas? Porque una de las cosas que se venden para que la población apoye los fideicomisos es que los bienes públicos fideicomisados permanecerán dentro del patrimonio público, que no serán enajenados. Muy bien, en principio aparenta que es así, pero hay mecanismos por los cuales el Estado puede perder su patrimonio cuando fideicomisa parte de sus bienes. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que la solución para evitar que el patrimonio público de los bienes fideicomisados terminen en manos privadas es limitando la capacidad de endeudamiento de cada fideicomiso por ley. Es decir, nosotros estamos planteando que un fideicomiso público no puede endeudarse por más de un 20 a un 25% del valor de los bienes fideicomitidos o del fideicomiso. Por ejemplo, me gusta siempre poner de ejemplo a Punta Catalina, que es el ejemplo más claro, porque ese fue con el cual se inició la política de fideicomisar el patrimonio público de este gobierno. No se pudo por la reacción popular, pero se constituyó una empresa pública. Bien, pero el objetivo es constituir a Punta Catalina en fideicomiso. Pero hay otros, ahí está el fideicomiso de Pedernales y hay otros. Pero vamos a coger a Punta Catalina de ejemplo, o a Pedernales, cualquiera. ¿Cómo evitamos que los administradores de un fideicomiso endeuden por encima de la capacidad de pago del fideicomiso y como consecuencia de la incapacidad de pago ese bien termine en manos privadas? La única forma es limitando la capacidad de endeudamiento del fideicomiso. Es decir, modificar la ley que se aprobó, introducirle un artículo o dos donde se establezca que los administradores del fideicomiso no pueden endeudar más allá de un 20 o un 25% de ese fideicomiso por encima del valor del fideicomiso. ¿Por qué? Porque cuando esos fideicomisos comienzan a tener problemas de flujo de caja y los acreedores comiencen a reclamar sus créditos, una de las formas de pagarle es convertir a los acreedores en accionistas del fideicomiso o en parte del fideicomiso, ¿verdad? Es decir, si Punta Catalina se endeuda en una proporción que no pueda pagar y haya que pagarle a los acreedores, tendrá que pagar con sus bienes, porque los bienes son la garantía del crédito, el terreno, las plantas, etcétera. Pero muchas veces a los acreedores, hay que pagarle con acciones y se constituyen en accionistas de la empresa. César. Esa es una propuesta que tiene César Alcántara. Evitemos que el patrimonio público fideicomisado termine por mecanismo de la deuda, porque si el administrador no tiene límites en endeudar ese fideicomiso, pudiera perderse y haya en su momento que transferirlo
de alguna manera a los acreedores. Esa es una propuesta que tiene César Alcántara. Parece válida tu preocupación. Sin embargo, yo pienso que aunque plantea un mecanismo de control, no va a evitar que siga la tercerización no solamente de servicios, sino del patrimonio público. Y nos dicen siempre que el Estado es ineficiente, que no sirve para administrar. Y yo pregunto, ¿quién regentea el Banco de Reserva? Eso no es una empresa pública. Sí, pública. Punta Catalina es una empresa pública. Punta Catalina es una empresa pública que funciona y está generando beneficios. ¿Por qué no transformar eso en vez de en una empresa pública cerrada, en una empresa abierta donde César Alcántara, que tiene $5,000 en una cuenta, pueda comprar acciones y ser accionista de esa compañía? Claro. El doctor Antonio Siriaco Cruz, rector, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ha hecho en varias ocasiones una propuesta en esa dirección, que eso también además posibilita la dinamización, pero también es una especie de inclusión social de cara al crecimiento económico. Porque si Giovanni, en vez de tener 100 pesos, 50,000 pesos en un banco, decide invertirlo ahí, comprar unas acciones, a final de año va a tener una rentabilidad mucho mayor que la que le dé el banco por tener 50,000 pesos a plazo fijo. Claro. ¿Por qué no pensar en salidas como esas? Bueno, es una salida, se puede intentar, ¿por qué no? Habría que analizarlo. Yo hago mi propuesta por la preocupación que tengo de que a través del fideicomiso los bienes públicos terminen en manos privadas. Pero eso que usted dice es válido, desde otro punto de vista se puede hacer. Y aquí la ley de capitalización que se aprobó, la ley 141, que se aprobó en el gobierno del doctor Leonel Fernández, planteaba eso, la ley de capitalización de la empresa pública. Ahí se planteaba, en esa ley que se hizo para eso, que las empresas públicas ser capitalizadas, los trabajadores podían convertir en acciones sus prestaciones. Cuando se liquidaron esas empresas, la ley se concedió en virtud de la ley 141 de capitalización, a los trabajadores se le dieron las dos opciones: o recibían sus prestaciones en efectivo, en un solo pago, o la convertían en acciones de la empresa capitalizada. Ese fue el caramelo. Bueno, esa es la idea de la ley. Ese fue el caramelo de la ley. Y creo que se hizo así con molinos. No hay una empresa, no conozco. Sí, molinos. No conozco que haya una de esas empresas capitalizadas donde los trabajadores sean parte del capital accionario. Bueno, no sé si la hay realmente, pero sí hay una empresa capitalizada producto de esa ley, que es la empresa. Hay varias. Donde están Molinos Dominicanos, Molinos de los Amas. Molinos de los Amas. El Estado es accionista de esa empresa, producto de esa ley. El Estado recibe beneficios, producto de sus acciones. Pero además esa ley establecía que en ningún caso el Estado podía ser accionista minoritario. También, que no lo dice la ley de fideicomiso. Ese otro candado también, que la ley de fideicomiso puede contemplar. Sí, pero mi preocupación con esa ley de fideicomiso, César, es que le demos al sector privado cosas importantes o fundamental que solamente el Estado debe manejar, como el transporte, el agua potable, servicios básicos como electricidad, salud. Eso no puede estar en manos del sector privado. No. Y si está en manos del sector privado, debe ser un accionista. Miren, no debe estar, pero es que hay una corriente económica, una corriente ideológica que plantea lo que decía el doctor, de que el Estado es mal administrador, de que el Estado no debe tener empresas, de que todos los bienes que puedan producir rentabilidad deben estar en manos privadas. El objetivo, déjenme decirle, el objetivo ahora de este gobierno es la fideicomisación de casi todo el patrimonio público. O sea, se quiere fideicomisar el metro de Santo Domingo, se quieren fideicomisar las presas para que el sector privado administre las presas, administre el agua potable, administre la generación de la generación hidroeléctrica. Sin invertirle un chele. Esa es la AFP del patrimonio público. Entonces hay una tendencia, y hubo una tendencia dominante aquí en los años 80 y 90, donde los estados fueron despojados de todo su patrimonio. Argentina es un ejemplo de ello. Todavía Argentina no ha podido recuperarse.
Entonces, aquí en la República Dominicana vamos en esa tendencia. Pero en la medida que vamos en eso, en México acaban de disolver por lo menos más de 100 fideicomisos. Claro que sí. Donde quiera que hay fideicomisos se han ido desmontando. Pero aquí la moda parece que acaba de llegar. Acaba de llegar y esperemos a ver hasta dónde va a llegar. Pero es como usted dice, el fideicomiso es la mejor forma de aliarse con el Estado sin invertir. Eso es como las alianzas público-privadas. César, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional? ¿Cómo está la agrupación? ¿Cómo marcan los números a lo interno de la agrupación? ¿Los candidatos que aspiran o todavía no se han lanzado al ruedo? Pero ya en sí la organización puede obtener diputados, senadores, alcaldía en el Gran Santo Domingo. ¿Cómo está esa composición? Mire, la Fuerza del Pueblo está muy bien a nivel nacional. Todas las encuestas que se han hecho dan a la Fuerza del Pueblo muy cercana al presidente de la República. Un segundo lugar, pero muy cerca, no en un segundo lugar muy lejano. Y en algunos lugares da un empate técnico, algunas encuestas, 38, 36, por ejemplo. La Fuerza del Pueblo en el distrito es fuerte, muy fuerte la Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos trabajando ahora rumbo a los 2 millones de afiliados, que lo vamos a presentar en los próximos meses. Recuerden que presentamos 1,5 millones en los próximos meses y estamos trabajando arduamente en proceso de afiliación para llevar a la Junta un padrón de 2 millones de afiliados, que eso no lo tiene ningún partido. Entonces, en la Fuerza del Pueblo que estamos en eso, trabajando y estamos muy bien posicionados, muy bien posicionados. César, ¿cuáles son esas encuestas? Porque las que se han publicado no dicen eso. ¿Qué pasa? Si usted busca busque la última encuesta, la de Mars Payne, 38, 36. La única encuesta que dio el presidente de la República muy elevado, por encima de todo el mundo, fue la encuesta Galo, que usted sabe que la simple lectura de la encuesta deja sus dudas. Fue la única que lo dio muy elevado, por encima, con una ventaja muy considerable, pero la realidad es que están ahí. Lógicamente el presidente de la República está en primer lugar, pero la Fuerza del Pueblo está en un segundo lugar muy cercano y aquí se va a competir. Bueno, César, creo que agotamos el tiempo por la noche de hoy. Vamos a agradecer tu participación y a medida que avance la campaña, sé que te tendremos por aquí pues explicando y sobre todo seguir ese periplo, ese recorrido por los barrios, porque apenas inicia, falta todavía el distrito, la circunscripción número 1, faltan las 2, que siga caminando todas esas circunscripciones y siga recogiendo pues las opiniones de los votantes, de los militantes de la Fuerza del Pueblo, para que tú la comuniques a través de este espacio al público. César, ¿y hay otros precandidatos que tú conozcas? ¿Tú conoces precandidatos? Yo oigo uno que aspira ahí, ¿qué? Pero no sé, me gustaría que César hablara de él si piensa competir. Bueno, hasta ahora el único precandidato inscrito es César Alcántara en la Fuerza del Pueblo. Pero eso no quita la posibilidad de que otros compañeros valiosísimos, como los tenemos, puedan inscribirse. Y nuestro deseo es que se inscriban otros compañeros y hagamos un gran debate, como les digo, un debate de ideas, de propuestas. Porque yo escucho que el joven Omar Fernández va a ser candidato a alcalde, será candidato a senador, que se quede en la diputación. Lo único que no han dicho es que va a ser candidato presidencial, porque sería mucho. ¿Qué es lo que pasa con la figura de Omar? Que como que no encuentran dónde ponerla para las próximas elecciones. Bueno, es que imagínense, siendo yo precandidato inscrito a la senaduría del Distrito Nacional, no se vería bien que yo emita alguna opinión al respecto. Pero las inscripciones están abiertas para todo el que se quiera inscribir y que participemos, sencillamente. César, gracias de verdad por haber estado encerrando la noche. Muchas gracias a ustedes. Señores, conversamos con César Alcántara, abogado, candidato a la senaduría por la Fuerza del Pueblo, Distrito Nacional. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.